Bueno, entonces, buenos días. Yo estoy en Río de Janeiro. María está en Inglaterra, entonces para mí es días, para María es tardes. Pero bueno, siempre hay horas diferentes, ¿no? Para las personas que nos estén viendo. Y en la sesión de hoy vamos a entrevistar a María Graguera. Ella es brillante, está bastante relacionada con temas muy interesantes. Pues bueno, iniciemos contigo. Háblanos un poco sobre ti, María, quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus intereses profesionales, no profesionales también. Cuéntanos un poco sobre ti. Sí, pues un placer. Pues yo soy de Madrid, de España, y llevo estudiando en Reino Unido 3 años. Empecé con mates y física y ahora me he cambiado a física. Y básicamente durante el año pasado he estado trabajando en Cisco, que es una gran multinacional que entre otras cosas se especializa en networking, en telecomunicaciones. Y estuve trabajando en su equipo de investigación de comunicaciones cuánticas. Entonces empecé a trabajar en el ámbito cuántico hace más o menos un año y básicamente me encantó. Y llevo trabajando en el área desde entonces. Entonces hice, creo que fueron al final 13 meses en Cisco y ahora la mayoría de lo que hago está especializado en trabajar en proyectos abiertos que sean al público. Entonces hago eso a través de hackathons o, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con Google. Y básicamente lo que estoy dedicando mi carrera, lo que quiero dedicar mi carrera es en conseguir desarrollar esta tecnología y hacerla, bueno, no solo abierta para todo el mundo, que todo el mundo pueda usarla, pero también útil. Entonces, bueno, eso es lo que he estado haciendo y nada, y eso soy yo, estoy estudiando en Bath ahora mismo, entonces estamos aquí con un poco de sol, no tanto como en otros países, pero bueno, con buen tiempo, mientras dure. Ok, súper. Bueno, una pregunta pequeña de lo que acabas de contar. ¿Por qué te cambiaste de matemáticas? ¿Qué pasó? Iniciaste con física y matemáticas y te cambiaste de matemáticas. Simplemente me apasionó tantísimo lo cuántico que prefería estar especializada en lo que verdaderamente me interesaba, porque yo lo que creo que pasa en las carreras es que las matemáticas a nivel universitario y las matemáticas en el colegio, en el instituto, son completamente diferentes. Y además, aún así en la universidad, en matemáticas de ingeniería o de física no tienen nada que ver con matemáticas puras. Son extremadamente abstractas y es súper interesante, pero hay que amarlo. Yo creo, al menos desde mi punto de vista, tienes que ser un tipo de persona muy específica, hay que pasarse muchísimas horas y a mí lo que me encanta es la física cuántica, por lo cual, bueno, podría haber continuado, pero ¿para qué? Si ya sé lo que me gusta y ya sé lo que quiero hacer la carrera. Entonces, nada, me cambio este año, la verdad. Hice 2 años con mates y ahora me cambio a los últimos 2 años solo de física pura. Súper. Es chistoso. Yo soy el caso contrario. Yo inicié como físico y me pasé a matemáticas. Terminé siendo matemático puro. Entonces fue... sí. No, cruzamos el camino, ¿eh? Ajá, sí. Bueno, no, súper interesante. Bueno, ahora, imagínate que tuvieras que explicarle en un minuto a alguien que no sabe absolutamente de nada de computación cuántica, nada de física. ¿Qué es la computación cuántica? Muy brevemente, bueno, un minuto es una exageración, ¿no? Pero, Sí, pues pero digamos, alguien que no sepa el tema, ¿cómo le explicarías dándole un background muy general? Pues mira, los ordenadores actuales tienen limitaciones, tanto en términos de la velocidad con la que pueden trabajar, el nivel de problemas que pueden conseguir y el nivel de falsedad o de verdad que nos están diciendo cuando están haciendo cálculos. Si siempre va a haber errores en un ordenador. Cuando están haciendo computaciones muy complejas, la verdad, pero igualmente siguen siendo errores y no podemos trabajar y sobre todo no podemos solucionar problemas cuando no sabemos si los problemas van a darnos la respuesta real o no. Y eso especialmente es muy importante a nivel de la inteligencia artificial, a nivel de todo este machine learning y las asistentes personales y todo eso, porque mucho de lo que hacen está detrás de una caja negra. Entonces, si nosotros no podemos confiar en el ordenador a un nivel o a otro, es muy difícil confiar en que lo que creemos que está ocurriendo a nivel de los cálculos que estas máquinas
máquinas están haciendo es correcto. Entonces, lo que propone la computación cuántica, que ya también lo han propuesto otros tipos de computaciones en el pasado, es una solución diferente a nivel de la arquitectura del ordenador. Entonces, mucho de con lo que estamos trabajando ahora mismo está basado en el sistema binario, por ejemplo, que lo que es grandes y grandes listas de ceros y unos, que vemos mucho en sitios como en las películas de Matrix y tal. Pero la computación cuántica lo que propone es, en vez de trabajar con ceros y unos, o sea, con falsos y negativos a ciertas respuestas, trabajamos con las partículas del universo, entonces las partículas que que componen objetos. Entonces, hay varias razones por las cuales podríamos querer hacer esto. Para empezar, nosotros tenemos un problema, que es que en la física actual tenemos diferentes teorías que no tienen ningún sentido porque no las podemos juntar. Tenemos la teoría clásica, la teoría cuántica, etcétera, y no hay una teoría del todo, lo cual significa que tenemos un problema. Hay algo que no funciona, que no hemos encontrado, que está erróneo, da igual cómo lo queramos llamar. Es falso. Hay un problema. Entonces, trabajar en vez de con un sistema matemático teórico, en vez de trabajar con eso, que es lo que estamos haciendo actualmente, si empezamos a trabajar con elementos del universo y los usamos de la misma manera, podríamos empezar a trabajar con ordenadores que no nos diesen tantos problemas en términos de la realidad que van a proponer. O sea, déjame poner un ejemplo, porque esto ya está empezando a ser un poco difícil de explicar. Si queremos simular una partícula ahora mismo en un ordenador actual, sobre todo si queremos simular una partícula cuántica en un ordenador actual, sabemos que cualquier cosa que nos vaya a decir va a ser, no una tontería, pero basado en lo que le hayamos dicho que queremos ver. Okay. Si hacemos lo mismo con un ordenador cuántico, como el cálculo no está asumido en nuestro sistema matemático, pero está asumido en cómo reaccionan y cómo se mueven las partículas en la chip o lo que queramos hacer los cálculos, sabemos que no hay ese error humano, ese error de la asunción que hemos hecho. Entonces, es otro tipo de máquina, no solo a nivel de con lo que el objeto con el que lo estamos creando, pero también a nivel de los resultados que nos va a dar. Entonces, esto empieza a sonar un poco ciencia ficción, ¿sabes? Okay. Pero eso es más o menos lo que, y es que es extremadamente complicado de explicar, pero más o menos lo que es la computación cuántica o lo que es un ordenador cuántico es un posible ordenador que esté basado en las partículas, en cómo funcionan o cómo interaccionan entre sí las partículas del universo, y eso, la razón por la que queremos eso, querríamos conseguir un ordenador así, es porque nos podría proponer soluciones a problemas que ahora mismo no estamos resolviendo con ordenadores actuales. Nos podría proponer muchísimo más poder de computación, o sea, podríamos solucionar más problemas, podríamos hacerlo más rápido, podríamos tener mejores conexiones a nivel de Internet. Y eso ya empezamos a hablar de cómo la teoría de las partículas cuánticas reacciona con la velocidad y tal, y eso ya es un poco más difícil de explicar. Pero a nivel muy simple, es simplemente otro tipo de ordenador que nos soluciona un problema, quizás soluciona un problema, y que propone teóricamente mejores prestaciones que los ordenadores actuales, lo cual quizá no le importe a una persona individual cuando está enviando un email, pero sí que es muy importante si estamos analizando si una persona tiene cáncer en un análisis de 200 pacientes con rayos X de sus pulmones. Entonces, eso es lo que es un ordenador cuántico, eso es lo que esperamos que sea un ordenador cuántico. Ok, déjame ver si entendí. A ver, básicamente, en un ordenador normal, bueno, en Latinoamérica algunas personas decimos computador en algunos países, pero bueno. Es un computador, un ordenador normal, tiene ceros y unos. Sí. Y es la forma como funciona, básicamente. O sea, algo está o no está. Y a partir de eso funciona absolutamente todo. Enviamos emails, vemos YouTube, tenemos esta conversación. Lo que se propone en computación cuántica es que la arquitectura del computador ya no esté basada en ceros y unos, sino que esté basada en las partículas, digamos, la interacción natural de las partículas en el universo.
Exacto. que eso es un poco lo que sucede con la mecánica cuántica. Sí, exacto. Es que ordenadores cuánticos vienen más de mecánica cuántica que de física cuántica, la verdad. Pero sí, esa es la idea. La idea es que nuestra unidad, en vez de ser un 0 y 1, no es exactamente la partícula, es la representación matemática de la partícula, pero es eso, es cómo se está aportando este electrón o este fotón en esta chip. Bueno, en una chip. Qué interesante. Muy, 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 muy interesante. Bueno, y otra pregunta que te iba a hacer muy similar respecto a lo mismo es, bueno, sé que estás muy interesada en temas de redes, específicamente en Quantum Networks. Y lo mismo, o sea, si tuvieras que hablar sobre Quantum Networks, sobre redes, muy, digamos, muy a nivel general para alguien que no sabe absolutamente nada ni de física ni de nada. ¿Qué explicarías o qué, digamos, hacia dónde va la teoría de redes cuánticas y todo lo que está sucediendo en este campo? Básicamente, las redes cuánticas son muy interesantes porque en realidad algunos animales las utilizan en la naturaleza. Hay ciertos pájaros y ciertos animales que utilizan el equivalente de la teoría que queremos usar para redes cuánticas de manera de comunicar con lo que ven y de manera de ver dónde están los obstáculos en el futuro y cuándo va a haber tormentas y cosas así. Entonces, es una cosa que empezamos sin copiar en la naturaleza, pero nos hemos dado cuenta que quizá la estemos copiando. Y ya sabemos que, bueno, la naturaleza, al menos en mi opinión, la mejor investigadora del mundo, nos gana por millones de años. Y lo que pasa con las conexiones cuánticas y la razón por la que estamos mirando conexiones cuánticas es porque las partículas, o al menos en la teoría cuántica, las partículas tienen una propiedad muy interesante, que es que diferentes partículas están en diferentes estados, que son básicamente, pues si nos imaginamos una pelota, la pelota pues está más a la derecha, más a la izquierda, más hacia arriba, más hacia abajo, y eso es el estado de la partícula. Entonces, y podemos hacer que las partículas de dos estados se relacionen entre ellas. Si las tiramos juntas, hay una reacción entre los estados de las partículas. Por ejemplo, si vemos dos pelotas, las tiramos entre ellas, vamos a ver que ya no van a estar pues una a la derecha y otra a la izquierda, pues no van a juntarse las dos y van a estar pues quizá las dos hacia la derecha o las dos hacia la izquierda, da igual, depende de cómo las tiremos. Pero la respuesta es que dependiendo de cómo las hayamos tirado, ya están relacionadas. Y la cosa interesante es que da igual cuánta distancia pongamos entre ellas, que si las relacionamos entre sí, van a siempre estar relacionadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo relaciono dos partículas ahora mismo aquí, en mi casa, y envío una a Marte, como ya han sido relacionadas anteriormente, puedo comunicar o puedo enviar información o puedo mover la pelota o mi partícula que tengo aquí y la de Marte va a reaccionar con ello. Y eso además porque, claro, eso tiene un problema, que las partículas pues tienen pues una limitación de vida. O sea, un fotón no existe por siempre, pero no importa, porque yo puedo relacionar mi primer fotón con mi segundo fotón, con mi tercer fotón, con mi cuarto fotón, con mi quinto fotón. Y además de estar relacionadas entre sí, todas ellas como si fuese una cadena, mi primera pelota, mi primera partícula va a estar relacionada con mi última, aunque las de medio desaparezcan. O sea, no me hace falta que la cadena siga existiendo, con que cualquier dos pelotas que hayan sido relacionadas entre sí o entre otras anteriormente existan, siguen relacionadas. Entonces, eso lo que quizá proponga es pues otro nivel de velocidad, otro nivel de seguridad, otro nivel de comunicación que no hemos tenido anteriormente. Entonces, es asimismo como la computación cuántica quizás sea el problema para ciertas de las cosas que tenemos ahora mismo en el ámbito de la tecnología. Pero igual que la computación cuántica tiene un problema, que muchas veces nos lo venden o lo vemos en las noticias como algo que no es. Por ejemplo, ninguna partícula puede comunicar más rápido que la velocidad de la luz. Eso es simplemente teóricamente imposible. Entonces, no es una idea de que vaya a ir a la velocidad de la luz, es la idea de que va a ir extremadamente rápido, más de lo que nosotros podemos ver, por lo cual, bueno, pues eso no está mal. Y además
quizá proponga la seguridad postcuántica. Entonces, una de las cosas muy interesantes de los ordenadores cuánticos es que teóricamente pueden solucionar problemas que nuestros ordenadores actuales no pueden, lo cual significa que pueden romper claves que nuestros ordenadores actuales no pueden hacer. Entonces, tenemos que asegurarnos que la comunicación entre varios ordenadores, tanto cuánticos como no cuánticos, se puedan proteger de eso. Y lo que podría proponer la telecomunicación cuántica es pues, otro nivel de seguridad contra ese tipo de ataques. ¡Wow! Eso fue increíble. Oh, es apasionante, la verdad, es muy, muy interesante. Sí, eso fue increíble. Porque, bueno, digamos, o sea, yo lo veo, bueno, yo entiendo más o menos los protocolos actuales, ¿no? Entonces tenemos nuestro TCP/22, que es la forma como nos comunicamos actualmente, básicamente, ¿no? Entonces, yo envío bytes de información y básicamente podemos hablar tú y yo en este momento porque yo te estoy enviando información que viaja por un cable por absolutamente todo el mundo, ¿no? Y te llega, pero entonces una de las cosas que se reduciría es, o sea, nosotros casi no lo percibimos, ¿no? Pero hay hay una diferencia entre lo que yo estoy percibiendo y lo que tú estás percibiendo. Es muy pequeña, casi no Pero se nota. existe. Pareciera que estuviéramos el uno con el otro, pero, y eso pues en temas de computación y de redes se llama latencia, ¿no? Siempre hay una latencia entre, entre protocolos de comunicación. Entonces, eso reduciría la latencia prácticamente. Teóricamente podríamos, sí, pero además es que no es solo eso, es que la comunicación cuántica no tiene por qué ser comunicación diferente, puede ser algo que ya ponemos en las conexiones que tenemos actualmente, o sea, no tiene por qué ser separado. Pueden ser cosas que ponemos en nuestra tecnología actual para hacerlo más rápido, más eficiente, más seguro. Entonces, teóricamente podríamos hacer que la latencia fuese más baja, pero también, por ejemplo, podríamos conseguir que un ordenador cuántico se comunicase con un ordenador clásico. Entonces, eso, por ejemplo, es otra parte de todo este campo, que es la parte de la traducción realmente de la información, que también se podría hacer en eso. Entonces, propone, o al menos teóricamente, podría proponer muchísimas mejoras y muchísimas nuevas cosas realmente, nuevas cosas que podemos poner en los networks y en los campos de comunicación actuales. Entonces, la cosa es que esto no va a llegar ahora, va a llegar en 10 años, 15 años. Entonces, no sabemos realmente lo que estamos construyendo, no sabemos cuándo lo vamos a tener, no sabemos cómo va a funcionar y quizá yo hoy te digo, sí, mira, quizá tengamos latencia más baja, pero en realidad quizá eso no es lo que una conexión cuántica vaya a ser. Quizá una conexión cuántica lo que proponga es pues una mejora surrealista de la calidad con la cual enviamos la información, lo cual dudo, pero bueno. O sea, no, estamos tan a las afueras de lo que podría ser esto que aún no lo sabemos. Esa es la realidad. Ok. Ya hablando un poco más de la ingeniería, específicamente, no sé, o sea, yo quiero imaginarme eso. Digamos que en general las redes son cables. Sí. O sea, realmente en lo que se propone en lo que y bueno, y nosotros tenemos Wi-Fi, Wi-Fi, como se proponga como se pronuncia en cada lugar. Pero entonces, a fin de cuentas, todo termina siendo un cable. O sea, finalmente es como tenemos redes, y entonces tenemos internet y realmente todo es un cable que se conecta con diferentes nodos y todo. En la computación cuántica también se propone esto, o sea, también la idea es... Sí, porque a fin de cuentas tú tienes que, aunque luego tengas la teleportación de información, que es lo que estaba hablando yo anteriormente, en el cual tenías las dos partículas que se comunican sin necesidad de tener la cadena en medio, siempre tienes que crear la cadena. O sea, eso tiene que existir. Tienes que llegar a los nodos de en medio antes de llegar al final. Entonces, al menos
desde el punto de vista que yo veo, yo creo que el cable siempre va a existir. La pregunta es, ¿vamos a necesitar tantos cables? ¿Vamos a necesitar otros cables? Porque quizá podamos reusar los cables actuales que tenemos con la comunicación clásica para hacer esa conexión de nodos entre la cadena de la que estaba hablando anteriormente. O sea, quizá no tengamos que crear algo nuevo, quizá podemos usar lo actual para crear las conexiones cuánticas. Entonces, aún no lo sabemos. La realidad es que hace unos meses, o sea, no han pasado más de 4 meses, yo creo, desde que hemos hecho la primera conexión de 3 nodos con telecomunicaciones cuánticas. O sea, la realidad es que no ha pasado mucho tiempo. Pero yo creo que el cable siempre va a estar ahí, que sean menos cables, que sean cables pues quizá más mejores para el medio ambiente porque serán menos, más pequeños, porque quizás sean casi a nivel nano. Es otra pregunta, pero yo creo que el cable no hay que hacer una conexión, o sea, no podemos... Ok, makes sense. La persona que acaba de entrar es otro entrevistador de nuestra comunidad. Él dijo que quería estar silenciosamente, pero Andrés, si quiere hacer alguna pregunta, más que bienvenido de tomar parte en la conversación. Bueno, no, listo. Entonces, súper interesante. Muy interesante. Sigamos. Bueno, ya hablemos un poco más sobre tu trabajo específicamente, ¿no? Entonces, tengo claro que iniciaste un proyecto de GitHub. Básicamente, la idea es reunir todos los papers más relevantes, ¿no? Porque, y me gustó mucho algo que hice en una entrevista por ahí, o sea, hay tanto por leer que en una vida entera no podríamos. Entonces ahí tratas de resumir, digamos, de traer como lo más relevante con respecto a eso. Entonces, digamos, respecto a tu trabajo en GitHub y respecto a esta iniciativa que has hecho, quería preguntarte varias cosas. La primera, ¿cómo nació eso? ¿Cómo fue, ese nacimiento? Sí. No empezó como un proyecto para otras personas, la verdad. La realidad es que tenía tantos papers que leer y tenía tantos papers leídos que ya me estaba perdiendo. Ya no sabía lo que había leído y lo que tenía que por leer. Entonces, empecé creando básicamente una lista de todo lo que había leído o lo que quería leer y la clasifiqué en GitHub así, porque al menos yo he encontrado que es una página magnífica para ese tipo de cosas. Y a medida que fui poniendo papers empecé a hablar con diferentes estudiantes de doctorado y lo que hablamos es de lo difícil que es visualizar cuánto deberías estar leyendo, porque es que no sabes cuántos papers deberías estar leyendo durante un año, durante un mes o durante una semana. Es muy confuso y muchas veces sientes como que no estás leyendo suficiente, no estás haciendo suficiente. Entonces empezó a ser un proyecto ya afuera del mío personal en el momento que vi que quizá fuese útil para otras personas que ellos vieran cuánto debería estar leyendo una persona en este tipo de campo a medida que pasa un año escolar. Entonces, por ejemplo, ahora mismo solo tengo el año 2021-2022, voy a empezar con el 2022-2023 ahora. Y básicamente lo que ha empezado siendo es una visión de qué tipo de papeles salen durante ciertos años y qué tipo de papeles deberías estar leyendo y deberías estar visualizando durante esos años. Entonces, por ejemplo, en mi lista del 2021 al 2022 hay muchísimos papeles que simplemente son clásicos, o sea, que son obligatorios, porque es el primer año en el que empecé realmente a estudiarlos seriamente. Pero a medida que vamos pasando va a ser más ese tipo de sistema de cuáles son las novedades, cuál es lo más técnico que ha pasado este año, qué cosas deberías leer en el ámbito científico de esta esfera. Qué interesante. Y algo que me genera mucha curiosidad es que bueno, creo que la segunda pregunta que te iba a hacer, pero ya creo que la respondiste, era como, ¿cuáles eran tus criterios para decidir que algo va dentro de la lista? Sí, en cierta forma ya... Sí, yo creo que... ¿O cómo decides? ¿Cómo dices, bueno, esto va, esto no va? Esto yo sí creo va...
Con que sea relevante al ámbito cuántico, con que sea un papel que es útil para alguien, aunque sea solo la introducción que es útil, en la cual introducen un concepto o hablan de ciertos papeles, yo creo que ese es mi criterio, simplemente que sea un papel serio, que sea relevante, que sea interesante y que proponga algo útil. La verdad es que no me importa si el autor es un profesor de MIT o si es un estudiante que no ha terminado el bachelor. Es lo mismo, si propone algo útil y algo interesante para el lector, eso es, entra, básicamente. Ok, súper. Y eso está abierto para quien sea que quiera contribuir, ¿cierto? Sí, hay una branch separada en la cual propongo y doy instrucciones para que la gente pueda proponer papeles. Entonces, es una branch que se llama Recommended Reads, porque la mayoría de los papeles están en inglés. Y básicamente cualquier persona que quiera contribuir puede simplemente hacer una pull request. Yo simplemente leeré que sea un papel relevante y la aceptaré. Y así, la idea es hacer eso, hacer diferentes listas, pues una que sea papeles que ha propuesto gente que ha venido al proyecto, otra lista que sea pues años escolares, o sea, está dividido en diferentes partes, entonces lo puedes ver por secciones. Perfecto. No, súper interesante. Bueno, otra pregunta que te quería hacer respecto a esto es, digamos que la mayoría de personas que se involucran con la computación cuántica tienen un background muy fuerte en física. Incluso he visto algunos matemáticos metidos en ese tema. Eh, ¿Crees tú que alguien que no tenga nada de conocimiento en física eh, puede llegar a entrar? O sea, teniendo en cuenta que, o sea, tiene que aprender la física necesaria para así, para entrar en este mundo. ¿Cuánto crees que le tomaría a alguien? ¿Qué camino le recomendarías en caso de que alguien quisiera empezar a interesarse en este mundo? Seriamente, o sea, no estoy hablando de saber teóricamente, sí, muy por encima, no, sino involucrarse muy seriamente en esto. Pues mira, yo creo que no solo se puede, pero va a ser necesario. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy similar a la que estaba la inteligencia artificial antes del 2010, ¿no? Entonces, antes, en los años, bueno, yo era una niña, pero en los primeros años del 2000, todo lo que era inteligencia artificial era grandes profesores, grandes académicos que trabajaban en la teoría pura. Y si no trabajabas en el área de eso, de la ingeniería de computación, era imposible, o sea, es que no era imposible trabajar en el ámbito. Y ahora mismo tú puedes entrar a trabajar en inteligencia artificial con otros backgrounds. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que son físicos que ya están empezando a trabajar en internships y en puestos de trabajo en ese ámbito, porque no solo necesitas, pero no puedes crearlo con solo la gente que está especializada. Entonces, yo creo que lo que ahora está pasando en el ámbito cuántico es que la mayoría de la gente que ha empezado startups, la mayoría de la gente que trabaja en ello, sigue teniendo relaciones muy cerradas y muy cercanas con la academia. Entonces, seguimos estando muy cerca de gente que son todo doctorados, que son todo gente que tienen muy altos cargos en academia, que claro, yo entiendo que desde ese punto de vista, pues es una magnífica preparación hacerte un doctorado y un máster en el cual estás especializado en ese ámbito, pero realmente los doctorados no nos dan suficiente gente para que trabaje en el ámbito. No podemos esperar 5 años y 5 años y 5 años a que la gente salga. Entonces, yo creo que vamos a necesitar gente. Entonces, ahora mismo es muy difícil, porque ahora mismo si tú te vas a LinkedIn o a cualquier sitio y empiezas a ver los trabajos, todo el mundo pide un doctorado o mínimo un máster, pero realmente están pidiendo doctorado. Entonces, yo creo que ahora mismo la manera en la cual se podría hacer o en la cual tú puedes entrar en este ámbito es a través del open source. Hay muchísimas hackathons y muchísimos proyectos que están pidiendo ayuda. Qiskit, por ejemplo, que es el gran proyecto de IBM, que normalmente es el punto número 1, al menos el que envío yo a todo el mundo porque es el mejor punto para empezar, porque es lo más simple y lo más abierto y lo que tiene más documentación, es muy buen sitio porque tiene muchísimos issues y muchísimos problemas que están pidiendo que gente vaya a ayudar. Entonces, empezar a contribuir de esa manera, empezar a contribuir a nivel de ayudar a proyectos tanto grandes como pequeños a diseñarse, no solo una magnífica manera de aprender, porque lo estás aprendiendo mientras lo haces, mientras solucionas el problema, sino que además
te da una historial que se puede visualizar en cualquier sitio de todo lo que tú has resuelto. Yo, por ejemplo, llevo trabajando los últimos 3 meses en el Clifford Quantum Simulator de Julia, que es un idioma de computación que es, la verdad, magnífico, yo lo recomiendo. Y no he aprendido tanto de simular gates en ningún otro momento de mi carrera, o sea, es absolutamente magnífico. Entonces, yo creo que, y hay muchísimas hackathons que promueven y que te enseñan cómo hacer este tipo de cosas, es un tema de mirar, pero yo creo que hacerlo de esa manera quizás sea el mejor camino. Pero ahora mismo yo creo que uno de los mayores problemas del área cuántica es eso, es la necesidad en muchísimas empresas de tener a la persona adecuada y la persona perfecta. Y es que la persona perfecta, no hay suficientes profesores para enseñar suficientes alumnos. Hay una muy buena empresa, es Oxford Circuits, aquí en Reino Unido, y vi a la CEO hace unas semanas en una conferencia y una de las cosas de las que habló es que muchísima gente en su equipo no tenía una background de cuántica antes de que hubiese entrado en la empresa. Yo creo que es una de las razones por las cuales han podido crecer como han crecido y que son la institución que son ahora mismo en el ámbito cuántico a nivel internacional, porque sabían y aceptaron que lo que necesitan es gente que pueda aprender, que pueda resolver el problema, que pueda tener otras cosas que pueda al proyecto, no solo tener pues el doctorado en física cuántica. Súper. No, maravilloso. Pues justamente Andrés, que te mandó una pregunta, él, digamos, escuchando lo que hablas del tema, bueno, nosotros estamos más por el lado de los datos, ¿sí? De hecho, digamos, todo este tema de la inteligencia artificial y todo, nosotros estamos muy, muy metidos por ese lado. Y algo que nos pasa mucho a nosotros con frecuencia es que la academia va por un lado y la industria por otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, bueno, si yo voy a aprender de redes neuronales o de métodos de inteligencia artificial en la universidad, normalmente lo voy a ver con un background muy teórico. Cuando voy a trabajar, me ha pasado, necesito saber sobre microservicios, sobre temas de nube, tengo que trabajar, bueno, con mucha ingeniería de datos, tengo que hacer muchas cosas que, sí, no, o sea, nadie te lo enseña, o sea, simplemente la industria lo exige y las cosas suceden así. Y digamos que la parte de modelación sí sucede mucho en la industria, yo lo he visto, pero más que todo hay mucha ingeniería, o sea, hay mucha ingeniería de Machine Learning, poca modelación, mucha ingeniería de Machine Learning, poca modelación. Entonces, ¿crees que se da ese fenómeno en lo cuántico? O sea, que de pronto la ingeniería vaya por un lado, o sea, la industria vaya por un lado, lo académico vaya por otro. Sí, bueno, absolutamente. Es que además en el ámbito cuántico es extremadamente problemático porque la mayoría de las empresas cuánticas ahora mismo no están ganando dinero. La única manera en la que realmente ganan dinero es consultando y enseñando a otras empresas por qué los ordenadores cuánticos en 10, 20 años van a ser útiles. Entonces, estamos, y además con esto que estaba hablando yo anteriormente, con la conexión con academia, que estamos ahí juntos y no nos separamos. El problema que hay ahora mismo es que hay muchísimas empresas y muchísimos proyectos, sobre todo en academia, que no están focalizados hacia un potencial uso en 5 años o en 7 años o en 10 años, están focalizados hacia pues, avanzar la teoría, que es magnífico, que es necesario, pero lo que necesitamos es algo que funcione ahora, antes de ir a lo siguiente. Entonces, yo creo que sí, creo que va a mejorar a medida que vaya entrando más gente en la industria, a medida que vayamos creciendo, a medida que empiecen a haber proyectos y productos que sean útiles para alguien más que no trabaja en un laboratorio. Pero ahora mismo yo creo que sí que estamos en una situación muy particular. Y creo que además
Creo que hace una semana salió una entrevista de un profesor de Oxford diciendo que el mundo cuántico ahora mismo está en una burbuja y estoy completamente de acuerdo. Pero yo creo que una vez que explote la burbuja y que salgamos de la burbuja, ahí sí que va a llegar el momento. Porque necesitamos conectar un poco más y porque estamos peor que Machine Learning y que inteligencia artificial. Y eso ya es decir. O sea, yo creo que sí, que vamos a llegar a un momento en el cual pues poco a poco vayamos a conectar más la verdadera necesidad de la industria con lo que está proponiendo academia. Y siempre se va a necesitar gente que trabaje en teorías que quizá nunca se hagan realidad, porque así es como conseguimos otras cosas, así es como conseguimos la siguiente tecnología. Pero yo creo que sí que poco a poco va a crecer una conexión entre qué es lo que va a necesitar la industria y el mundo real en los siguientes 5 o 10 años, en vez de la teoría matemática que quizá entiendan 20 personas al mundo. Perfecto. Bueno, algo que te quería preguntar respecto a lo que dijiste. Hay una empresa, la empresa que mencionaste que tenía muchas personas sin un background, ¿cómo se llama? Qué pena que... Creo que son Oxford Circuits, quizá tengan otra palabra ahí, déjame mirarlo un minuto. Ok, Creo que son solo Oxford Circuits. ok. Bueno, Oxford Quantum Circuits, ahí está. ok, Oxford Faltaba el Quantum Circuits. Bueno, ellos mencionaban que muchas personas que se involucraron con ellos, pues no tenían mucho background en lo cuántico. Mencionaron cómo llegaron esas personas allá, los que trabajaban ¿crees que por internet se puede aprender muchas de estas cosas necesarias para ser Yo creo parte que de un proyecto serio? Yo creo que se puede aprender suficiente, sobre todo si trabajas en open source y en proyectos activos. Además, yo creo que se puede aprender muchísimo, pero la verdad es que es muy difícil porque hay una vez llegas a un nivel, hay mucha teoría del punto de vista de la física que sin ningún tipo de background de física es difícil, por lo cual llegas a un punto en el cual hay un tope en lo que puedes aprender a nivel de computación, a lo que puedes crear en nivel de simulaciones, sin entender realmente lo que es pues, una partícula cuántica, qué tipos de partículas cuánticas hay, por qué diferentes ordenadores cuánticos son diferentes, porque estamos investigando diferentes opciones. O sea, yo creo que sí que se puede aprender muchísimo, pero llegas a un límite muy rápido, y que es el límite de el conocimiento de la teoría de partículas cuánticas y lo que es realmente un qubit y lo que es realmente pues un ordenador que funciona con electrones contra un ordenador que funciona con fotones. O sea, yo creo que sí que hay un límite, pero la realidad es que ese límite lo puedes aprender en industria. O sea, no necesitas tener ese conocimiento antes de entrar en la empresa, porque al fin y al cabo, sobre todo a gente joven como nosotros, tenemos que aprender en el trabajo, porque es para la que está el trabajo, no vamos a ir con todo hecho. Entonces, yo creo que sí que se puede aprender suficiente para conseguir un rol. Yo creo que el mayor problema no es la preparación que quizá tenga la persona, sino la aceptación de nivel del punto de vista empresarial a empresas, de aceptar a gente que no tenga todos los conocimientos necesarios para hacer el rol. Que también lo entiendo, porque muchas de las empresas son startups, necesitan a gente que empuje, pero tiene que haber pues un balance entre las dos cosas. Claro. Bueno, no, súper. La última pregunta ya para terminar, que ya estamos muy cerca de nuestro límite de tiempo, es, bueno, ¿cuál crees que va a ser, desde tu punto de vista? Yo sé que es muy difícil de predecir, ¿no? Pero, ¿cuál crees que vaya a ser la primera aplicación de computación cuántica? O sea, lo primero tangible que veamos los seres humanos en nuestra vida todos los días. Sin ninguna duda, los sensores cuánticos están 10 años de avance en comparación a la computación. Entonces, la cosa de las tecnologías cuánticas es que siempre pensamos en el ordenador. Siempre pensamos en lo que es la tecnología cuántica, es el gran ordenador que va a resolver todos los problemas del mundo, que no es verdad. Sí. Pero hay muchísimas otras cosas en las tecnologías cuánticas que quizá vayan a revolucionar la manera en la que trabajamos.
Y, por ejemplo, los sensores cuánticos son extremadamente interesantes desde el punto de vista de lo que pueden proponer en aplicaciones médicas, en aplicaciones militares. O sea, lo que hacen los sensores cuánticos es, pues, analizar o visualizar la imagen o lo que están analizando desde el punto de vista de eso, de las partículas que la componen. Y eso puede ser extremadamente útil. Entonces, yo creo que eso va a ser, y además ya está siendo utilizado para muchísimas investigaciones. Creo que leí hace unas semanas un profesor, creo que es o en Reino Unido o en Estados Unidos, que está investigando cómo funciona el cerebro con sensores cuánticos para ver a nivel de las partículas cómo se están moviendo cuando pensamos, o diferentes cerebros de personas a nivel de la partícula individual, cómo se está moviendo. Entonces, yo creo que eso es extremadamente interesante. Yo creo que eso es lo primero que va a ser no solo accesible a la industria, pero también lo que vamos a ver las repercusiones. Bueno, no, súper interesante. Bueno, entonces yo creo que ya con eso concluimos. De verdad, muchísimas gracias, María. Fue una entrevista extremadamente interesante. Gracias a vosotros por invitarme. Entonces, pues bueno, a las personas que nos ven, no olviden suscribirse, es gratis. Y espero que tengas un excelente resto de día, María. Perfecto, gracias. Mismo. Adiós.